después de la charla que tuvimos ayer y antes de ayer, así que yo quería agradecerles. Gracias a todos. Somos Silvia y José Luis, venimos de la Argentina. A ver, ¿cuántos conocen la Argentina? A ver, levante la mano los que conocen la Argentina. El resto está cordialmente invitado a visitarnos. Les esperamos en la Argentina. Va a ser lindo contar con ustedes. Bueno, en esta tarde queremos, con Silvia, quisiéramos tocar un tema que es tan relevante en este tiempo. Nosotros creemos que la guerra espiritual viene por el lado de la sexualidad y que el 70 u 80% de la gente que un pastor o un líder trata en su consejería pastoral está relacionada directa o indirectamente con la sexualidad. Vivimos en una sociedad que está Uy, nos están tirando humo, caché. Ok, ¿nos hallamos? ¿Qué hacemos? Vivimos en una sociedad que está hipersexualizada. Se dice que está fanatizada por lo sexual. Los sociólogos dicen que un adolescente de 13 años sabe más de sexualidad que lo que su abuela aprendió a lo largo de toda la vida, así haya tenido 15 hijos. La nieta le dice a la abuela: Abu, vení que te enseño, y le enseña. Es que no hay poca información, hay demasiada información. El tema es que esa información está cargada de mitos, llena de mentiras, retaseada. Usted prende la televisión a la mañana, a las 8 de la mañana, y ve un programa de televisión donde le dice, por ejemplo, entre otras cosas, que una persona nace homosexual. A las 10 de la mañana cambia el canal y le dice no, que los homosexuales se hacen. Al mediodía usted cambia y le dice no, que es un gen autosómico recesivo. A la tarde le dice que es hereditario. Usted tiene un montón, a la noche, usted tiene un montón de información acerca de la homosexualidad, pero no tiene la verdad. Tiene mucha información, pero es una información retaseada, cargada de mitos. Hablando acerca de demasiada información sexual, me acuerdo una vez un pastor, yo estaba en el sur de la Argentina, en un congreso de jóvenes como este, en el sur, allá donde están los pingüinos, en el sur de la Argentina, y de repente me estoy almorzando con un pastor amigo y me dice: Pastor Sinali, me dice a mí, no, dice: Pastor Sinali, usted que anda tanto y viaja y cuenta chistes de sexualidad, dice, le voy a aportar uno. Y me contó un chiste que tiene mucha relación con lo que estoy hablando, de que hay demasiada información y que hoy los adolescentes y aún los niños tienen mucha información. Dice que se encontraron dos niños de 3 años cada uno en el mall, porque las mamás habían ido a comprar, entonces ellos eran amiguitos y se encontraron ahí. Pero uno estaba contento y el otro estaba triste. Así que el que está contento lo mira al otro y le dice: pero te veo cabizbajo, estás meditabundo, estás triste, ¿qué pasa? No, dice, deja, tengo mucho problema. Le dice el chico de 3 años: no, deja, tengo muchos problemas. Pero el otro le dice: ¿problemas a tu edad? Cuando tenga 10 años te vas a suicidar. No, dice, deja, le pregunté a la abuela, dice el niño, le pregunté a la abuela de dónde había venido y ¿sabe qué me dijo? Que la trajo la cigüeña. Y le pregunté a mi mamá de dónde había venido ella y me dijo que le escribieron una cartita a París. Y le pregunté a mi mamá de dónde yo había nacido y me dijo que yo nací de un repollo. Entonces el otro le dice: pero ¿y por eso te pones mal? Y como para que no, si en mi casa nadie nació por parto natural. Sabía todo el mocoso de 3 años, ¿no? Hay
demasiada información en el área de la sexualidad, pero mucha de esa información son mitos. ¿Qué es un mito, Pastor Sinali? Es una mentira. Y en el área de la sexualidad hay muchas mentiras, hay muchos mitos. Algunos mitos ya están perimidos, ya se superaron. Por ejemplo, la menstruación hoy en día ya no es problema, pero si acá hubiera, yo no alcanzo a ver bien porque acá estoy como para declarar con estas luces, pero si acá hubiera personas de 30 años para arriba, mujeres, recordarán que hace mucho tiempo atrás el problema de la menstruación, cuando una adolescente comenzaba a menstruar, ¿qué es lo primero que le decían? Por lo menos allá en mi país, en el sur de América, lo primero que te decían es que no te bañes. ¿Acá también? ¿Qué le decían acá? No escuchan, ¿no? Allá te decían que no te bañes, que no te laves la cabeza. Por ejemplo, si batías hace muchos años atrás, la mayonesa se batía en la casa. Si estabas menstruando no podías batir la mayonesa porque se te cortaba. O por ejemplo, si batías crema. O como la abuela de Silvia, que le gustaba hacer plantitas de gajo, plantitas así, y entonces la abuela tenía todas nietas, y cuando venían las nietas y ella estaba plantando, miraba a las nietas así con ojos de fuego, y le preguntaba, ¿estás con el asunto? El asunto le decían a la menstruación. Algunos le decían Andrés. A Silvia dice, te vino Andrés, y mi esposa, ella me cuenta, ¿no? Dice, y ella se preguntaba, ¿y quién será Andrés? Hasta que alguien le dijo, el que te viene una vez por mes. Así le llamaban a la menstruación, el asunto, la enfermedad. Entonces la abuela le decía, ¿estás con el asunto? Porque la abuela creía que si las nietas estaban menstruando, no podían acercarse porque se les secaban las plantitas. ¡Qué poder tenía la menstruación! La gente no se bañaba, lo primero que te decían es que no te bañe a la mujer, ¿no? Que menstruaba. Dice, no te tenés que bañar. Mientras tenés toda la los días de menstruación no te tenés que bañar. Capaz que estaba una semana y te chorreaba la mugre, pero no te bañabas. ¿Por qué? Porque creían que si te bañabas te volvías media, así media, ¿cómo le dice acá? Ya le decimos chapita, media loca. ¿Se entiende la palabra loca? Demente. Creían que un coágulo se le iba a la cabeza y quedaban media demente. Hoy en día es un mito superado, todo el mundo sabe que la menstruación no es un obstáculo para nada. Ya ese mito está perimido, pero hay otros que gozan de mucha salud. Y entre esos mitos con Silvia hemos elegido dos, por razones de tiempo. El primer mito tiene que ver con el mito del sexo seguro. Desgraciadamente América Latina está influenciada mucho por lo que es Hollywood. Y Hollywood nos dice a nosotros, nos enseña a nosotros, porque es un gran maestro Hollywood, y nos enseña qué es lindo y qué es feo. Y nos enseña qué está bien y qué está mal. Y nos enseña también acerca del sexo, que existe un sexo seguro. Y yo quiero demostrarles a ustedes en esta tarde que hay que tener mucho cuidado cuando uno capta estos estándares que vienen de Hollywood, del mundo, y se aparta de los estándares de Dios. Este mito, que es el primer mito, que se llama el mito, es un mito, recuerden que es una mentira del sexo seguro. Y quiero contarles un caso y quiero que ustedes me presten mucha atención y me vean, porque lo van a ver representado acá, para que lo entiendan, para que nunca más se lo olviden. Hace ya un tiempo atrás se acercó una chica casada y tenía apenas 5 años de casada, 27 años, jovencita.
Ella era con su esposo líderes en una iglesia. Felizmente estaban casados y tenían una nena de 3 años. El tema es que estaban buscando un segundo bebé, pero no venía. Entonces ella va al médico, al ginecólogo. Y el ginecólogo le hace algunos estudios de rutina, algún screening de rutina, y le descubre que tiene una enfermedad transmisible sexualmente. Es decir, una enfermedad que solamente se puede transmitir por vía sexual. Entonces la mujer, que no entiende mucho de medicina, apenas un poco acerca de estas enfermedades, quedó sorprendida. Entonces le pregunta al doctor cómo es posible. Entonces el doctor le explica que la enfermedad que ella tiene se la contrajo por vía sexual. Alguien le contagió sexualmente esa enfermedad, y esa enfermedad era la que producía la infertilidad momentánea en esa mujer. Ustedes saben que hasta el momento hay 53 enfermedades transmisibles sexualmente que se han descubierto. Algunas son potencialmente letales, como lo es el SIDA, pero que tienen menos prensa y popularidad. Hay muchas enfermedades que tienen el potencial, por ejemplo, de dejar infértil a la mujer y al hombre, a veces temporariamente y otras definitivamente. Si no se la trata, esa enfermedad tiene la capacidad de producir la esterilidad de manera definitiva. Y esta mujer no puede tener hijos. La causa por la que no queda embarazada esta mujer era una enfermedad transmisible sexualmente. Entonces ella está sorprendida, vuelve a la casa, comienza a pensar y decide separarse y divorciarse de su esposo. No se olviden que eran creyentes y eran líderes. Y decide separarse de su esposo y viene a vernos. Y dice: pastores, yo quiero separarme de mi esposo. ¿Por qué? No, dice, porque estábamos buscando un bebé y no viene, y me hice un estudio y tengo una enfermedad, pero es una enfermedad que se transmite por vía sexual. La única persona que pudo haberme contagiado a mí es mi esposo. Si yo nunca tuve una relación sexual, nunca tuve intimidad con ninguna otra persona más que con mi esposo, él tuvo que haber sido la persona que me contagió a mí. Así que él seguramente está teniendo una relación de infidelidad con otra mujer, así que yo no quiero saber más nada con él, yo quiero separarme. Decide ir a la mujer. Entonces le sugerimos con Silvia que trajera a su esposo. Antes de tomar esa decisión, venga, traiga a su esposo. Y la mujer viene con su esposo y le atendemos. Así que lo primero, lo que nos llamó la atención es que el esposo delante de nosotros, con lágrimas en los ojos, usted quisiera que usted se pusiera en ese lugar, con lágrimas en los ojos, le decía a la esposa: mi vida, le decía así, no, mi vida, me tenés que creer, yo no te fui infiel, yo no te fui nunca infiel, me tenés que creer. Y lloraba, tenía lágrimas en los ojos. Así que le mandamos a hacer los estudios nuevamente a ella por si estaban equivocados, y le pedimos también a él que se hiciera los estudios. Así que pasó un par de semanas y nos traen los estudios y descubrimos que la mujer sigue teniendo la misma enfermedad transmisible sexualmente, pero ahora descubrimos que también la tiene él. Y ella está decidida más que nunca a separarse y divorciarse. ¿Ve, pastor? En un momento me dijo: ¿se da cuenta, pastor? Los análisis están corroborando. Él me está haciendo infiel. No sé con cuánta mujer o con quién estará andando. Dice: yo me separo. Y decidida a separarse. Y lo que sorprendía es que en esa segunda charla, él otra vez, mirándola a los ojos, estaba delante de nosotros, mirándola a los ojos, le dice: mi vida, mi amorcito, me tenés que creer, aunque los análisis digan esto, me tenés que creer, yo no te fui infiel. Ella quería separarse y él, hasta con juramento, sabiendo que no podía hacerlo, que no debía delante de Dios, dice: mi vida, yo no te fui infiel. Ponga
pónganse ustedes en nuestro lugar. ¿Qué hubieran hecho? ¿Quién dice la verdad y quién miente? Alguno de los dos está mintiendo, alguno de los dos dice la verdad y el otro no. La mujer dice, yo nunca, en un momento con orgullo, ¿no? Como sacando pecho, dice, pastor, yo llegué virgen al matrimonio y la única persona con la que tuve intimidad en mi vida fue mi esposo. Jamás tuve otra relación que no sea con mi esposo. Yo nunca tuve otra persona con la que haya tenido intimidad, nunca. Dice, la única persona fue mi esposo. No hay manera que yo me haya contagiado de esta enfermedad sino a través de mi esposo. Y él seguía insistiendo, aunque teníamos nosotros el análisis, insistía y decía, no, pastor, y le decía a ella, ¿no? Llorando, mi vida, aunque esto te diga, yo no te fallé. Entonces, ¿a quién le cree usted? ¿Quién dice la verdad y quién miente? Esto es muy importante. Sé que en el público tengo jóvenes y gente que es un poquito más grande, gente que es pastor o pastora o líder. Y esto es mucho más común de lo que usted imagina, con algunas pequeñas variantes, pero es mucho más común de lo que usted imagina. Y si el consejero no sabe lo que yo voy a hablar ahora, puede cometer el error de mal aconsejar, y muchas veces un consejo mal dado puede derivar en el divorcio, por ejemplo, de esta pareja. ¿Quién decía la verdad y quién mentía? ¿Saben qué? Los dos decían la verdad. Ella decía la verdad. Ella insinuaba una y otra vez, pastor, yo nunca tuve otro contacto sexual, yo llegué virgen al matrimonio. Pero él también decía la verdad. Cuando le decía a la esposa, me tenés que creer mi vida, yo nunca te fui infiel. Hacía 5 años que se habían casado, yo nunca te fui infiel. Y también le decía la verdad. Desde que se casaron nunca le había sido infiel. El problema era la vida sexual anterior del hombre al matrimonio. Ese hombre había tenido 3 novias antes de conocer a su actual esposa. Ustedes lo van a ver representado acá con 2 letras. La letra A, que representa a la mujer, y la letra B, que representa al hombre. Antes de conocer a B, antes de conocerla, había tenido 3 novias, que la vamos a representar con 3 letras. La letra C, la letra D y la letra E. 3 novias con las que él, escúcheme y véame atentamente, con las que él había tenido intimidad. No eran mujeres promiscuas, no eran mujeres que, no, simple noviecitas. Y como hoy yo les dije, Hollywood dice que es lindo y que es feo, que está bien y que está mal. Hoy que vivimos en una sociedad súper libertina, tan común que los novios puedan tener intimidad, tan común que dentro de la iglesia nosotros hemos hecho una encuesta a nivel de jóvenes de entre 12 y 35 años de iglesias evangélicas. La mitad de los novios ya constituidos, el 50% de los novios ya constituidos han tenido sexualidad entre ellos. Entonces hoy es tan común porque Hollywood nos dice, es tan común que él había tenido intimidad con estas 3 chicas. El tema es que cada una de estas chicas, antes de conocer a B, habían tenido otros novios. Habían conocido a otras personas, a otros novios. Ahí usted tiene que la chica C tuvo un novio que se llamaba F, G, D, que tenía H, E, que tenía I. ¿Está bien? F
este hombre, antes de conocer F, antes de conocer a C, había tenido 2 novias, M y R. Lo va viendo, ¿no? ¿Cómo? Sí. Usted tiene H. Cada uno de ellos había tenido intimidad con otra chica. El tema es que M, esta chica M, había estado saliendo. Escúcheme, esta historia es real, es verídica. M, esa chica, era una mujer casada que se había divorciado de su esposo por las continuas infidelidades. El esposo le era infiel, entonces ella dijo basta y se separó. M adquirió una enfermedad transmisible sexualmente de S. Ese era el esposo que le era infiel. Y en esas infidelidades ese hombre se contagió de una enfermedad y entonces se la contagió a la esposa. M ahora cuando conoce a F le contagia la enfermedad. F le contagia la enfermedad a C. C antes de que B conociera A le contagia a B. Y B ahora en el matrimonio sin saberlo le contagia a su esposa. Hay muchas enfermedades transmisibles sexualmente que no dan síntomas, chicos. No dan síntomas, inclusive el VIH. Hay personas que son portadoras del VIH y no tienen SIDA. Y hay personas que son portadoras del VIH y ni siquiera lo saben. A menos que usted se haga un análisis, usted no va a saber. Hay muchas enfermedades donde uno es un portador pasivo. Son asintomáticos, no dan síntomas. Entonces vas contagiando o te contagias sin saberlo. Y este hombre se contagió de una enfermedad transmisible sexualmente y ahora le contagia a la esposa y la esposa no sabe, ni él tampoco. La raíz del problema entre A y B es ese. Ese es el problema entre A y B. El tema es que ni A ni B conocen a S. Ni S conoce a A y a B. Pero la raíz del problema entre ellos se originó allá. Y porque en sexología todo se ve como una cadena de contagio. Y se dice que en la cama matrimonial, chicos, en la cama matrimonial no solamente está él y ella, es decir, los esposos, A y B, no solamente están los esposos, él y ella, sino que están todas las parejas sexuales con las que cada uno de ellos ha tenido intimidad. Es como si todas esas personas estuvieran juntas en una cama. Yo no sé cómo hace esa cama para soportar tanta gente, ¿no? Esta historia es verdadera. A y B estaban a punto de separarse porque B le contagió. Pero B decía la verdad: mi vida me tenés que querer, yo nunca te fui infiel. Y era verdad, nunca le había sido infiel. Es que él traía la enfermedad antes del matrimonio. Por eso, pastores, líderes, pastoras, pastores, líderes, y también ustedes, si tienen novio o novia o van a tener, tienen que saber una cosa: que cuando se van a casar, ¿me está escuchando bien? Que cuando un noviazgo, novios, se van a casar, una pareja de novios se va a casar, y uno o ambos han tenido intimidad antes con otras personas, ¿está bien? Si uno de ellos o ambos ha tenido intimidad con otras personas, antes de casarse deberían ir al médico y hacerse un análisis, un screening se llama,
para revelar, para ver si tiene algún tipo de enfermedad transmisible sexualmente, porque si no le va a contagiar al otro. Porque todo se ve como una cadena de contagio, y en la cama matrimonial no solo está él y ella, sino todas las parejas sexuales con las que cada uno de ellas ha tenido intimidad. Por eso es fundamental que cuando ustedes se van a casar y han tenido intimidad con otras personas, es muy importante por el bien de la otra persona y por el suyo propio. Es muy importante que se hagan un análisis para saber si tienen algún tipo de enfermedad, porque pueden contagiar o ser contagiados. Eso sucede mucho con las infidelidades en el matrimonio. También tengo muchas personas casadas acá. Cuando usted tiene que ministrar a personas que fueron infieles, esto es importante, porque si una de las personas en el matrimonio, una de ellas fue infiel, esa persona pudo haberse contagiado de una enfermedad y la va a contagiar a su pareja, a la víctima. Puede ser la esposa o el esposo. Esta persona que pudo haber contraído una enfermedad y le va a contagiar. Por eso es importante que en la infidelidad también pase eso. Mire qué importante es todo esto. Estas personas estaban a punto de separarse. Si el consejero no sabe lo que yo acabo de enseñar, si el consejero no sabe y toma partido por uno de los dos, perdemos un matrimonio, perdemos una familia, perdemos un líder, pierde el reino, perdemos todo. Simplemente porque el consejero desconoce lo que yo estoy enseñando ahora. Fue tan impactante este caso que unos días después nos llama por teléfono una chica soltera. A ver, ¿cuántos solteros hay acá? Levánteme la mano. Soltero. A ver. Bien. Wow. Coicón puede ser tu día. Escúcheme. Así le damos a Silvia, le cuento. A los pocos días me encuentro con una chica, nos llama una chica no creyente. Mire, no creyente. Nos llama por teléfono. Por teléfono, del interior de la Argentina. 23 años, soltera, no creyente. Cuando viene a vernos, trae una carpeta así grandota. Mire, así grandota. Dice... No era creyente. Dice, vengo de recorrer médicos por todo el país. Me he hecho análisis en todo el país. Y todos los médicos me dijeron lo mismo. Todos los médicos coinciden en que yo tengo 2 enfermedades transmisibles sexualmente. Me dijeron que yo probablemente no voy a poder tener hijos y que voy a tener cáncer de cuello de útero, que es uno de los más feos en la mujer. A muy temprana edad. Todo eso me dijeron los médicos. Y yo vengo a verlos a ustedes porque yo sé que además de ser profesionales, ustedes son cristianos y me van a cantar la justa. Me van a decir la verdad, en otras palabras, ¿no? Le resumo yo, en argentino me lo dijo, ¿no? Y si me van a cantar la justa. Y la chica estaba desfigurada. Cuando nosotros miramos todo eso, nos dimos cuenta de que los médicos le decían la verdad. La chica tenía 2 enfermedades transmisibles sexualmente, HPV, clamidia. Son enfermedades muy, muy feas que si no se agarran a tiempo pueden producir esterilidad hasta definitivamente. Es decir, todo lo que le habían dicho era verdad. La chica se desencajó, se puso de pie y levantó así la mano y el dedo. Nosotros nos quedamos. Levantó así la mano y me dice... ¿Le parece justo a usted, pastor? Así, ¿le parece justo? Y empezó a llorar. Dice, mi primera relación sexual, mi primer novio, y él me presionaba. Y yo por temor a perderlo, esta película ya la vi un montón de veces. En la Argentina ya la vi muchas veces, y en América Latina también. Tienen que saber que el 80% de aquellas parejas donde ella queda embarazada sin estar casada, el hombre la va a abandonar.
Fíjese qué cosa curiosa. La chica creía que si cedía lo iba a retener. Y es el efecto contrario. Produce el efecto contrario. Dice, y él me presionaba. Y dice, yo por miedo a perderlo accedí. Pero fue mi primera vez. Pero fue mi primera relación. Dice, cuando yo volví a mi ciudad natal y me encontré con él y le dije cara a cara lo que yo tenía, 2 enfermedades y todo esto malo que me pronosticaron, y la única persona que pudo haberme contagiado era él. Dice, cuando yo le conté a él lo que yo tenía, fue el último día que le vi la cara, me abandonó. Y ella estaba así y en un momento se detuvo llorando y dice, pastor, dice, ¿y ahora quién me va a querer? Cuando yo me encuentre un novio y le diga lo que tengo, ¿quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer? Y entonces nosotros le explicamos la cadena de contagio que hay que tener en cuenta cuando uno se va. En ese caso, esta chica era inconversa. Le dijimos, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque uno no conoce el historial sexual de la otra persona. Y entonces esa chica dijo, si yo hubiera sabido lo que ustedes acaban de enseñarme a mí, yo no me hubiera acostado con él sin antes conocer su historial sexual. Pero a mí nadie me enseñó. Yo me sentía que me tiraban la oreja. Dice, pero a mí nadie me enseñó. Y de repente estaba tan desencajada la chica que agarró las 2 carpetas, abrió la oficina nuestra, la puerta de la oficina y se fue. No nos dio tiempo a ministrarla, a decirle que en Jesucristo hay una nueva oportunidad, que hay una nueva vida, que en Jesucristo nosotros conocemos el valor de la restauración. Y es lo mismo que quiero decirte a ti en esta tarde. No importa cuál haya sido tu pasado, si hay un verdadero arrepentimiento, hoy puede ser un nuevo comienzo, hoy puede ser un nuevo día. Tenemos un Dios de una nueva oportunidad. Quizás alguien te destrozó el corazón, alguien te hirió, o alguien rompió tu corazón, alguien te hirió, te defraudó. Pudo haber sido tu mejor amigo y ese mejor amigo pudo haber sido tu novio, tu novia. Quiero decirte que hay una sanidad para ponerle punto final al dolor por el pasado. Jesucristo puede ponernos en carrera nuevamente de cara a un futuro prometedor y olvidarnos todo ese mal pasado, porque tenemos un Señor que restaura y sana completamente. Yo quiero decirte, esto es muy clave. No existe el sexo seguro. El único sexo seguro es a la manera de Dios. ¿Y cuál es el sexo seguro a la manera de Dios? La abstinencia de ambos en el noviazgo, abstinencia de ambos en el noviazgo y fidelidad de ambos en el matrimonio. Eso sí constituye sexo seguro. Hoy la panacea en mi país y en América, la panacea es el condón para los chicos, ¿no? El sexo seguro, de esa manera no hay sexo seguro. El único sexo seguro es el que registra la palabra, es a la manera de Dios. Y Dios dice en Génesis 2:24, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Cuándo se une a su mujer y los dos serán una sola carne? ¿Cuándo? Cuando dejan a papá y a mamá. Es decir, que el inicio de la vida sexual siempre es y será la noche de boda. Abstinencia en el noviazgo y fidelidad en el matrimonio. Y te garantizo que eso sí es sexo seguro y es felicidad eterna para tu vida y para tu matrimonio. ¡Aleluya! Ninguno de los que estamos aquí podemos ejercer libertad si no tenemos toda la información. La idea con lo que estamos diciendo no es crearte miedo o pánico, pero Hollywood nunca te va a mostrar la cantidad
de actrices y actores que tienen enfermedades transmisibles sexualmente. No te va a mostrar la contracara de lo que significa el libertinaje sexual. Entonces nosotros en esta tarde queremos mostrarte la otra cuestión, la que una ve en el consultorio, la realidad cotidiana de no saber. Y podríamos contarte historias de aquí hasta mañana y no terminar. Pero ¿por qué te enseñamos esto? No sé, ¿cuántos quieren ponerse de novio, de novia y casarse? A ver, levántame la mano si en algún momento de tu vida te querés casar o querés quedarte soltero. No. ¿Nadie tiene el don del celibato? ¿El don de la soltería? ¿Saben que a veces le piden a mi esposo? Le dicen, pastor, óreme, que yo quiero recibir dones del Señor. Y mi esposo con picardía le dice, ¿cualquier don? Sí, pastor, cualquier don, óreme, óreme. Entonces le dice, cuidado que entre los dones que Dios te puede dar, está el don de la soltería. Y lo miran a mi esposo y le dicen, no, pastor, todos los otros dones sí, el de la soltería no. No cuenta con popularidad el don de la soltería. ¿Cómo saber si Dios te ha dado el don de la soltería? Si no te atrae ninguna persona, si vos no sentís de que querés formar una familia, si te sentís bien como estás y no tenés proyección de tener una pareja, hijos, probablemente tengas el don de la soltería. Por vía de contraste, todos aquellos que pensamos en el futuro compartido con una persona y en prolongar nuestra existencia por medio de nuestros hijos, no tenemos el don de la soltería. ¿Cuántos no tienen el don de la soltería acá? Bueno, entonces en algún momento te va a llegar el día en que conozcas a tu príncipe azul o a tu media naranja. Pero atenti, escuchen esto. Una vez estábamos en Chile y nos escribieron en un papelito, estaba el momento en que nosotros respondíamos preguntas, y nosotros estábamos hablando de que Dios, así como hizo provisión en Eva para Adán, Dios tiene para cada uno de nosotros también esa persona, ¿no? Esa Eva o ese Adán. Entonces, uno de los hermanos chilenos nos escribió en un papelito, dice, ¿yo puedo probar mandarinas hasta que encuentre mi media naranja? No, no es la idea. ¿Cuál es la idea de Dios? La idea de Dios es iniciar, como decía mi esposo, la vida sexual la noche de bodas. Ahora, ¿cómo haces para estar de novio y que no pase nada? Porque a veces los pastores, yo digo, somos muy ingenuos. A veces nos preguntan a nosotros, ¿cuándo empieza la tentación sexual entre los novios? Si a los 3 meses de ponerse de novio, a los 6, al año de ponerse de novios. Y en realidad la tentación, en el hecho de querer tener intimidad con la otra persona, estar juntos, abrazarse, besarse, porque es algo muy lindo, comienza antes de que te pongas de novio o de novia. Porque cuando vos te vas a poner de novia, yo me acuerdo cuando me enamoré perdidamente de José Luis, podía pasar cualquier otra persona, pero a mí se me oscurecía todo y lo único que lo veía era él. ¿Por qué? Y porque cuando vos te pones de novio, no te pones de novio con un ropero, una heladera, te pones de novio con alguien que te moviliza todo. Te das la mano para saludarte y vos sentís una electricidad y decís, ¡qué unción! Y a veces nos dicen, ¿cómo puede ser el tema de las relaciones sexuales malas en el noviazgo y buenas en el matrimonio? En realidad la relación sexual te produce placer en cualquier ambiente. El problema es que todos aquellos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo no podemos experimentar placer y culpa al mismo tiempo. Eso es imposible. ¿Y cuánto placer se obtiene en una relación sexual? El punto máximo de placer sexual, que es el orgasmo, dura entre 15 y 45 segundos. Ahora, si vos pensás con la cabeza en frío, ¿vale la pena 45 segundos de placer por una vida de culpa? Porque si bien es cierto que Dios te puede perdonar, ni vos ni el diablo se va a olvidar de lo que pasó. Entonces, de tiempo en tiempo, el enemigo va a querer visitarte, trayéndote a la luz aquello que pasó. Por eso, todos los que estamos aquí, a mí me gustaría iluminarles con algo que iluminó mi propia vida. Hoy día es difícil mantenerse en santidad, pero no se crean que antes no era difícil. 15 años, 20 años atrás, también era difícil. Yo tuve la gran ventaja de congregarme en una iglesia donde mis líderes de jóvenes, mis pastores,
sembraron en mí muchos principios. Miren, yo la primera vez que fui a un campamento de jóvenes tenía 13 años. Y en ese campamento estuvo una mujer conocida, pero mundialmente reconocida, que dio una palabra a las chicas. Y en ese campamento yo tuve un encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque yo venía a la iglesia, o sea, venía desde niña a la iglesia, pero nunca había tenido una experiencia con Cristo. Y en ese campamento tuve mi primera experiencia con el Señor, me enamoré perdidamente de Él y le ofrecí mi vida. Si algo yo podía hacer. A veces me dicen, ¿tuviste un llamado específico? No. Le dije, Señor, yo estoy dispuesta. Donde quieras, como quieras, cuando quieras, como la noche anterior veíamos. Ahí con 13 años. No sé aquí, pero en mi país a los jóvenes de 13, 14, 15 años se le dice la edad del pavo. ¿Acá también? No. Se le dicen que son los sonsos, que no saben nada. ¿Acá a veces se le dice o no? Entonces se los tiene como que no fueran tan importantes. Mire, fíjese alrededor suyo, levántenme las manos los que tienen menos de 16 años. Bueno, los que tienen al lado, deja la mano levantada, felicítenlo. Díganle, te felicito. Te felicito por estar aquí. Te deseo lo mejor. Sos importante. Hónrelos. Por favor, hónrelos. ¿Sabe por qué? Porque las decisiones más importantes en la vida se toman a edades muy tempranas. La carrera a la que te vas a dedicar toda la vida. Muchas veces a esas edades se conoce a la pareja con la cual vas a conformar el matrimonio para toda la vida. Por eso cuando usted ve a un adolescente, hónrelo, siembre una palabra de fe. Mire, con 13 años yo tuve mi experiencia con el Señor y esta mujer que nos dio una charla nos habló acerca de la pareja. Y nos dijo que ella nos quería bendecir con algo que ella había escuchado de la esposa de su pastor una generación atrás. Y nos dijo a las mujeres, chicas, ¿cuántas se quieren casar? Y yo me acuerdo que levantamos las manos, los pies, todo, ¿no? Yo, en algún momento uno se quería casar. Dice, bueno, así como Dios suple la ropa, el calzado, el alimento, así también Dios quiere suplir las necesidades más importantes para ustedes, las necesidades emocionales, las necesidades aún sexuales en el vínculo del matrimonio. Por eso ustedes tienen que orar por no un novio, sino por su marido. Claro, dice, antes de empezar a orar tienen que saber qué están buscando. Entonces nos dicen, si ustedes pierden, nos dice esa mujer, si ustedes pierden, por ejemplo, una cartera, tienen que conocer las características de la cartera para empezar a buscarla. Bueno, ahora todas aquellas que se quieren casar deberían pensar en 2 o 3 características que debería tener la pareja, el esposo que ustedes esperan. Y nos dice, chicas, piensen en 2 o en 3 para que ustedes las recuerden. Porque si ponen 25 características y se acerca un candidato, vos tenés que sacar el pergamino y decir, espera, empezamos a leer, se te va el candidato antes que termines de leer la lista, ¿está bien? Entonces, 3 características. Con 13 años yo hice mi lista y le dije al Señor que quería que mi esposo tuviera 3 características. La primera, que fuera consagrado, porque claro, yo había estado en la iglesia y una cosa es estar en la iglesia, pero otro estar consagrado al Señor. Entonces le dije, Señor, yo quiero a alguien que sea consagrado. La segunda característica no era tan espiritual. ¿Por qué? Y porque yo hice un razonamiento. Yo dije, si alguien quiere vivir del otro, el otro tiene que ser trabajador. Entonces le pedí a Dios que fuera trabajador. Y la tercera característica, que le gustara leer, porque a mí siempre me había gustado leer. Bueno, ¿qué pasó? Volví de ese campamento totalmente transformada, renovada, oraba, leía la palabra y todo el día, mañana, tarde, noche, a la madrugada, siempre que me despertaba, oraba por mi marido. Y le decía, Señor, bendice a mi marido, si no es creyente, que alguien le predique, si te conoce, dale fortaleza y dale con el marido. Pero ¿cuánto le dura a un adolescente orar por el marido? 3 o 4 meses, después me olvidé y chau tu marido y tu marido. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, fueron pasando los meses y cuando me agarraba de orar, cuando alguna de mis amigas se ponían de novia. Entonces mis amigas se ponían de novia y yo estaba tan solita que empezaba, Señor, por favor, no soy el último orejón del tarro, acuérdate de mí, Señor. Esa era mi oración, ¿no?
Ahora, no sé acá, pero en mi país y en el tiempo en que me casé, las mujeres se casaban muy jovencitas. Si vos tenías 17, 18 años, 19 y no tenías ni un candidato, o te quedabas para vestir santo, para encuadernar Biblia. Lo tuyo no era el casamiento. Y yo tenía un problema que sé que probablemente ustedes no tengan. Yo estaba en la iglesia y a mí ningún chico de la iglesia me gustaba, ningún muchacho me gustaba. A mí me gustaban los que estaban afuera. Entonces yo los miraba con cariño especial a todos los filisteos incircuncisos de afuera. Y en la escuela media yo tenía 2 compañeras más, éramos 3 creyentes, y siempre yo decía, ay, mira qué lindo el filisteo incircunciso aquel. Y miraba a los chicos de la iglesia y decía, no hay nada. Y así es, no hay nada. Nadie me gustaba. ¿A alguno le pasa algo así? Más de uno, ¿no? Pasaron los años, nada. Se empezaron a casar mis amigas y yo nada, pero nada. Terminé la escuela media, empecé la universidad y nada. Entonces mi papá a veces me veía entristecida. ¿Por qué? Y porque yo le decía, papá, el Señor se olvidó de mí, de verdad. O como me dijo una chica una vez, se paró delante mío y me dice, mira Silvia, porque ella no encontraba su pareja. Dice, yo no sé si Dios se olvidó o el diablo me lo mató, pero no aparece. Tal cual, ¿no? Empecé la universidad y nada. Entonces mi papá dándome ánimo me decía, Silvita, siempre me dijeron así en casa, me dice, Silvita, tal vez el que va a ser tu esposo está como misionero en el África y tarde algunos años en venir. Entonces yo escuchaba a mi papá que él trataba de alentarme, pero el efecto era el contrario. O sea, terminaba de hablar con él y me iba al dormitorio a llorar, porque yo decía, si tengo que esperar, vaya a saber cuántos años, voy a tener dentadura postiza y estar con un bastón para esperarlo a mi marido, ¿no? Pero tuvimos unos líderes que nos marcaron un versículo bíblico aquí, que era Amós 3:3. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Unos líderes que saben que hace 1 año y medio atrás nosotros fuimos a predicar a la iglesia donde habíamos nacido. Y el líder de adolescentes, la verdad que me cautivó el corazón, cuando nosotros habíamos sido jóvenes, yo tenía entre 13 y 14 años, nos hizo hacer un papelito de lo que era el sueño que teníamos para nuestra vida. Y yo en ese papelito había puesto que quería servir al Señor y ser médica. Yo de eso me olvidé. Dice que cuando nosotros íbamos a venir, ir a esa iglesia a predicar, él se puso a buscar y encontró con su esposa el papelito. Entonces cuando terminamos de ministrar en esa iglesia, me entrega un gran cuadro, bien enmarcado el papelito y reconozco mi letra de adolescente. Por eso si tenés un sueño en tu corazón, cree que Dios puede hacer realidad tu sueño. Dios cumple los sueños del corazón. Yo te doy testimonio de que es así. De verdad es así. Y estos líderes tan hermosos nos marcaron, era el tercer ojo, Amós 3:3, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por ende, ponerte de novio con un chico no creyente no era, digamos, lo que pensábamos hacer. Bueno, pasé la universidad, seguí un tiempo más y nada. Entonces dejé de ir a la reunión de jóvenes. No hagan nunca eso, porque uno nunca sabe si hoy puede ser nuestro gran día. ¿Cuántos amén hay? Aunque sea uno. Y un día vienen 2 líderes de la iglesia a decirme, Silvia, ¿por qué no vas a las reuniones de jóvenes? Y yo sé que vos no haces, que ustedes no hacen lo que yo intenté hacer. Yo ya las tenía convencidas, las chicas, de por qué no iba a las reuniones de jóvenes. Ya las tenía casi convencida. Entonces empecé a decirle que en la universidad había mucho para estudiar, que en medicina tenés mucho tiempo, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Ya las tenía convencidas. Cuando una de ellas me dice una frase que no está en la Biblia, pero resultó para mí con poder sobrenatural. ¿Por qué? Y porque una chica me dice, Silvia, casi me olvido, un chico te manda saludos. Esas eran las palabras sobrenaturales. Digo yo, sí, un chico, ¿quién? Vos no sabés, Dios hizo una obra maravillosa con este varón, se convirtió, tomó decisión para ir al seminario. ¿Quién? Sí, un compañero tuyo de la escuela media. ¿Quién?
Y entonces en un momento me dicen José Luis Sinali. No, sí, no, sí, no. Yo ya me estaba poniendo los pantalones para ir a la reunión. Y me voy a la reunión. Y lo encuentro y de verdad, él había sido mi compañero en la escuela secundaria. Él era un filisteo incircunciso que yo miraba con mucho cariño. Y yo no podía creer que estuviera en la iglesia. Primero que íbamos a una ciudad, estábamos en una ciudad de 1 millón de habitantes. Justo en la iglesia donde estoy yo, que él no sabía, él comienza a congregarse. ¿Cómo llegó a la iglesia? Porque una compañera del trabajo, una hermana en Cristo, de la que él gustaba, lo invitó a la iglesia y por no despreciar a la chica que a él le gustaba, fue a la iglesia. De verdad que tardé años en bendecir a la hermana. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando él va, yo me doy cuenta de que estaba por esta chica, pero no eran novios, nada. Después de unos meses, él queda solito. ¿Por qué? Porque esta niña, esta jovencita, se puso de novia con un antiguo novio. Y empezaron los preparativos para el casamiento. Entonces yo veo que queda solito mi vida, pobrecito. Ahora el tema era, nos conocíamos desde hacía 7 años. Él sabía cómo era yo y yo lo conocía a él. Yo sabía que él no iba a decirme nada si yo no le mostraba algún interés. Pero no me podía poner tipo cartel luminario, así lucecitas alrededor, ¿no? Disponible, 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 no podía. Entonces, ¿qué hice? Una estrategia espiritual. Cada vez que pasaba, por ejemplo, en la iglesia, era muy grande, pero yo lo veía y decía, Señor, bendice a mi marido. Y me iba. Y le decía, Señor, vos me tenés que dar una oportunidad para que algo pase. Cuando terminaban las reuniones de jóvenes y no teníamos nada de dinero, nos íbamos con una guitarra y repartíamos folletos, volantes. Pero si teníamos alguito de dinero, nos juntábamos entre todos, era cada grupo, ¿no? Teníamos pequeños grupos, entonces nos íbamos a tomar un helado. Y ese día estábamos de parabienes y nos fuimos a tomar un helado. Cuando llegamos a la avenida principal, José iba con todo el grupo, pero él se separa para ir a tomar el bus, el colectivo. Entonces cuando yo veo que se separa, le digo a uno de los chicos con los que me había criado, ¿por qué no le decís a José Luis que venga con nosotros? Entonces este chico le silba, le dice, José, vení con nosotros. Y él se da vuelta y dice, no tengo plata. En ese tiempo él ya estudiaba en la universidad, tenía su trabajo, pero su papá se había jubilado y él ayudaba en la casa. Entonces cuando él se da vuelta y dice, no tengo plata, salto yo de la montonera y le digo, yo te pago. Y le pagué ese helado que fue la mejor inversión de mi vida, la verdad. De ahí en más, él tomó el helado con las chicas, con los chicos, yo con las chicas, no pasó nada, pero de ahí en más él empezó todas las semanas a ir a mi casa a buscar un libro para leer. Y un día mi papá, que era tan bueno, pero también era bastante severo, me dice, Silvita, este chico está viniendo mucho a casa. Y yo tenía miedo que me lo corriera mi papá porque era muy malo. Entonces se me ocurrió una estrategia muy cristiana. Le digo, papá, es un chico nuevo, lo estamos discipulando. Y salió bárbaro el discipulado, porque 6 meses después nos pusimos de novios y al año nos casamos. Y a veces me dicen, ¿cuánto tiempo tiene que estar una pareja de novios? Esta frase no es nuestra, pero la hemos adoptado. Nosotros decimos, amistad larga, noviazgo corto, matrimonio para toda la vida. ¿Está bien? Lo creemos. Tenés que conocer a la otra persona en todas las dimensiones, menos la sexual. Y algunos tienen miedo y dicen, ¿cómo? Si te casás y no tenés intimidad, ¿cómo saber? Quiero traerte claridad en algo que es bien científico. Hoy, desde el punto de vista de la sexología, no existen 2 personas que sean incompatibles sexualmente. No existe la incompatibilidad por razones sexuales. Por ende, cuando Dios habla, porque la figura del noviazgo como nosotros la conocemos no está en la palabra, pero contextualizando los principios a nuestra cultura, podemos darnos cuenta que el noviazgo es el conocimiento de la persona en todas las áreas menos la sexual.
¿Por qué? Porque esa área se reserva para el matrimonio y no te perdés nada. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Se puede vivir el noviazgo sin tener sexo? Sí. En la Declaración Internacional de los Derechos Sexuales hay un derecho a no tener práctica sexual alguna en caso de decidirse así. ¿Y por qué te conviene decir no en el noviazgo? Para decir sí completamente en el matrimonio. Porque si en el matrimonio, por ejemplo, tuvieran un embarazo y tienen que, proscribe, o sea, se impide tener intimidad matrimonial por amenaza de aborto, de parto prematuro, si la pareja tiene que estar por un tiempo sin intimidad, el no haberse guardado antes puede crear en la pareja una desconfianza. Por eso es tan importante entender que cuando Dios nos dice no en el noviazgo, ¿es fácil? No. ¿Se puede? Sí. Y nosotros queremos decirte que tenemos la autoridad porque nos hemos casado enamorados. Pero se puede esperar el momento del matrimonio. Por eso queremos bendecirte con esto. ¿Y cuál es la última cosa que quiero hacer? Cuando fijamos fecha de casamiento, yo me animé a mostrarle a José Luis los libros diarios que tenía a lo largo de mi vida. Desde que me convertí, siempre tuve libros diarios que sirven para ver cómo Dios actúa, y cuando uno está en una crisis de fe, vuelvo a releer todo lo que Dios hizo y lo fiel que fue y me da fuerzas para seguir adelante. Entonces, abrí los libros diarios y se los mostré. Y saben que ahí entendí algo que hasta el día de hoy sostengo, que es el poder de la oración. Él empezó a dar vuelta a las páginas del libro y yo tenía poemas, tiempos de ayuno, palabras que el Señor me había dado. Y él me decía, Silvia, mirá. Y me contaba que en los periodos en los que yo más oré, coincidían con periodos de prueba en su vida, y ahora entendía cómo Dios lo había protegido, siendo que él no era creyente. Alguien estaba orando por su vida. Yo no sabía que iba a ser mi compañero de banco porque hicimos toda la escuela media juntos. Pero yo decía, Señor, bendice al que va a ser mi marido. Y Dios direccionaba las bendiciones hacia él. Me dice, es increíble. Y me empezaba a contar las cosas de las que Dios le había librado en mis tiempos de oración. Ahora, yo no oraba por revelación, no era que oraba porque sentía la carga del Espíritu, oraba porque mi amiga se ponía de novia y yo no, oraba porque estaba sola y me sentía triste. Y te puedo asegurar que ayunaba. En mi adolescencia, vos me sacabas el plato de la comida y yo te mordía la mano. Fíjate la desesperación que habré tenido, que hasta ayunaba por mi marido. ¿Qué quiero decirte? Quiero que terminemos este tiempo orando por el que va a ser tu esposo o tu esposa. ¿Cuántos quieren ser bendecidos con Dios, de parte de Dios, con una buena pareja? Yo lo quiero, lo quise, y Dios fue fiel. Para mí la mejor etapa de mi vida fue la etapa de casada, de verdad. No le tengas miedo al matrimonio. ¿Sabés cuántos años teníamos cuando nos casamos? Estábamos a la mitad de nuestra carrera universitaria. Él estudiaba abogacía y yo medicina, carreras que habitualmente uno no se casa a la mitad. Teníamos 20 y 21 años y nos casamos. Y fue la mejor aventura de nuestra vida. No tengas miedo al casamiento. Realmente es un compromiso que vale la pena. Por eso vamos a terminar este tiempo orando por el que va a ser nuestro esposo o nuestra esposa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me gustaría que pienses en 2 o en 3 características que te gustaría que tuviera la persona que va a ser tu esposo o tu esposa. No si tiene plata, si tiene una 4x4, no. Pensá en características de esa persona. Y ahora vamos a hacer algo. Vos vas a soltar una palabra de bendición que va a alcanzar a la persona que Dios tiene ya determinada para que sea tu esposo o tu esposa. Este acto es espiritual, pero no vamos a espiritualizar todo. ¿Por qué? Porque algunos piensan que Dios la va a traer de la estratosfera o que va a aparecer un arcángel con una voz de ultratumba y te va a decir, este es el elegido, con el eco, ¿no? No, Dios es muy práctico, muy pragmático. Entonces, ¿qué significa? Orando, pero con el mazo dando. ¿Está bien? Mirando, viendo. Habitualmente la pareja está en el círculo de relaciones que uno tiene. Estar con el corazón dispuesto esperando el momento. ¿Se animan a orar? Bueno, les invito a que se pongan de pie y vamos a orar
por el que va a ser tu esposo, tu esposa. Y si vos tenés a tu marido o a tu esposa, bendecila. Porque algunos dicen, claro, ahora entiendo lo que me tocó, yo nunca oré. No, aunque no hayas orado, tu esposo o tu esposa es la perfecta voluntad de Dios. Tenés que darle gracias. ¿Ya pensaron en las características? ¿Sí? Vamos a orar. Y cuando terminamos de orar, el pastor José Luis nos va a compartir un minuto más algo. ¿Está bien? Por favor, ahí donde estás, cerrá tus ojos, porque este es un momento sí muy espiritual. Dios nos enseñó a nosotros el poder de la oración. Yo oraba por mi esposo y aún sin ser creyente, Dios lo protegió, lo bendijo, lo cuidó. Yo quiero que vos experimentes lo mismo, el poder de la oración. No importa si tu novio o novio, si tu esposo o esposa está muy lejos o muy cerca tuya. Dios puede bendecirlo en este mismo momento. Levantá tu propia voz. El timbre de tu voz es único sobre la faz de la tierra. Empezá a soltar palabras de bendición sobre el que va a ser tu esposo o tu esposa. Decirle, Señor, yo ahora le bendigo en tu nombre. Empezá a decirle, Señor, alcánzalo. Si no te conoce, que alguien le predique. Si está apartado de ti, que alguien le haga volver. Señor, derramo bendición sobre su vida. Empezá a dar palabras positivas que querés que le lleguen a esa persona en este momento. Sí, Señor, vamos. Aún los esposos pueden orar entre ellos por los hijos. Suelte una palabra, vamos. Que haya un murmullo acá que se deje oír delante del Señor. En esta tarde, Señor, qué cantidad de jóvenes, papá, buscando tu voluntad, obedeciéndote, queriendo obedecerte, Señor. Y están clamando para que tengan la sabiduría del cielo para elegir a la persona adecuada. Señor, dales esa sabiduría que necesitan para escoger bien, para que el compañero o la compañera, para que juntos puedan lograr en la vida mucho más de lo que lograrían por separado. Eso es el matrimonio. Se potencian dos seres y se alcanza mucho más, se va mucho más lejos de lo que se iría por sí mismo. Y Señor, bendecimos los matrimonios también acá. Sé que hay matrimonios, Señor, hay pastores, hay líderes. Yo declaro matrimonios con futuro. Yo declaro una nueva unción, revelación del cielo para ellos, mayor armonía en el nombre de Jesús. Señor, queremos honrarte a ti en esta tarde, obedeciéndote. Señor, ayúdanos a mantenernos en santidad e integridad. Me gustaría que aquellas personas que deciden por la santidad y la integridad le puedan decir al Señor, Señor, hoy, esta tarde, este sábado, un día muy especial, yo consagro mi vida y decido voluntariamente seguir el camino de la santidad, seguir el camino de la integridad, y esperaré hasta la noche de bodas para iniciar sexualmente mi vida. Señor, esperaré a mi compañero o compañera y juntos te serviremos toda la vida. Decido hoy, una vez más, dígale, decido hoy por la integridad, por la santidad, y ofrezco mi cuerpo en obediencia a ti, porque te amo, te serviré, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiéramos
poder entonar una canción, pero ¿me puede hacer un favor? ¿Le bendijo esta charla? Mire, primero quiero pedirle perdón a muchas personas que estaban buscando libros y ya no hay más. Pero yo quiero que tomen nota, qué lástima, se me fue, de la página web nuestra. Pedirle a los organizadores, porque muchas veces buscamos información en páginas que no son creyentes, que no son sanas. Queremos ofrecerle a la juventud algo diferente. Ya me lo sacaron, no importa, pero usted se va a acordar. Si tiene para apuntar, www.placeresperfectos.com.ar. Van a encontrar herramientas gratuitas para que usted pueda descargar y ver sobre todos los temas de sexualidad. Y allí también pueden consultarnos y hacernos todas las preguntas que quieran acerca de estos temas. Estamos disponibles, estamos para poder ayudarles. Una bendición, Dios los bendiga a todos. Gracias.